vamos a continuar donde lo dejamos en la anterior con el referente al tema del widget developer para ya dar ese paso a la finalización. Si nosotros apretamos Tab, vamos a entrar a lo que ya nosotros teníamos hecho. Ahora ya hemos conseguido que directamente se listen cada uno de los logs que nosotros hemos ido haciendo durante toda la programación, pero ahora nuestros botones necesitan ser reactivos. Estos necesitan aplicar realmente algún tipo de información y que luego lo que haga es que esto se reconstruya. Aquí tenemos dos vías. Nosotros podríamos estar modificando manualmente el tema de la list view, o la alternativa, y lo mejor, es una reconstrucción. Aquí vamos a hacer algunas cosas nuevas. Voy a abrir la pizarra y algo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Primero, necesitamos generar un nuevo botón, por eso dejé este espacio por aquí, que ahora reduciremos, porque aquí vamos a tener diferentes tipos de funcionalidades extra a futuro. De momento lo que vamos a poner es un botón que va a ser el reload o refresh, para que cada vez que nosotros le demos aquí se refresque siguiendo los patrones que ya tiene previamente. Es decir, ¿el patrón cuál sería? Pues va a tener la información del sistema que va a tener la sesión sobre la que estamos trabajando, y nuevamente lo que va a hacer es que va a aplicar los filtros para saber qué tipo de objetos tiene que listarnos aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase larga? Pues vamos a dejar listo el widget developer para ver cómo podemos ya dejarlo totalmente funcional. Y en el futuro mejoraremos su calidad visual, podremos hacerlo un poquito más, por decirlo de alguna manera, más vistoso, pero realmente no es su funcionalidad real. Al final lo que a nosotros nos interesa es que sea útil y no bonito. Con este concepto claro, como siempre digo, vamos ahora a ver cómo podemos ir haciendo ese tipo de cosas. Para eso nos vamos a ir a donde estábamos y nosotros vamos a utilizar uno de los botones que ya habíamos hecho previamente dentro de nuestro sistema. Entonces vamos a irnos aquí, vamos a abrir este widget y vamos a hacer primero lo fácil, que es añadir el botón que nos falta. Vamos a copiar este botón y lo vamos a colocar dentro del horizontal box que tenemos aquí. Vamos a pegar. Lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a quitar también, y dentro de este horizontal box vamos a colocar una vertical para colocar diferentes cosas conforme vayamos avanzando. Entonces vamos a colocarlo aquí y el botón lo colocamos dentro del vertical box y le decimos al vertical box que coja el 100%, pero le vamos a añadir un padding de 25 para que más o menos tenga la misma capacidad que el otro. Y a partir de aquí vamos a hacer esto un poquito más grande. Vamos a decirle que se lo coloque justo en el centro y le vamos a quitar el padding, perfecto, y le vamos a decir que tenga un padding de 25 hacia arriba, y a este le vamos a poner refresh. Perfecto, vamos a convertirlo en variable. Y entonces ya tenemos lo que necesitamos. Vale. Perfecto. Vamos a irnos al Game Instance y dentro de nuestros botones vamos a extraer el nuevo. Este sería aquí. Vamos a poner. Lo tenemos. Pero para tenerlo un poco organizado, no se lo vamos a traer al principio, porque aquí tenemos exacto. Y en vez de colocarlo directamente dentro de esta función, vamos a colocarlo donde estaba el botón de home, que es, a ver, vamos a colocarlo por aquí. Vale. Hay un botón más que tenemos que buscar, que es el tema del botón de home. Ahora lo vamos a buscar, si no ya lo arreglaremos en la refactorización, que es cuando a mí me interesa sobre todo. Vale. Una vez que ya tenemos el refresh, ya tenemos un evento en específico, y este va a tener que hacer algo también una vez que nosotros le demos, que es volver a ejecutar lo que sería una reconstrucción. Para ello vamos a ver cómo vamos a modificar ahora el tema de la reconstrucción. Nosotros ya teníamos una función que se encargaba de construir los objetos. Esta es la que nosotros vamos a modificar. Cada vez que nosotros llamemos a esta función vamos a tener que pasarle ciertos datos. Nuevamente le vamos a tener que pasar una referencia al widget develop si es válido o no, y luego le tendremos que pasar una referencia del array. Entonces, si nos venimos aquí, vamos a empezar a hacer algunas modificaciones. Nosotros sabemos cuando vamos a construir los objetos, justo antes de hacer esto y añadir las opciones, necesitamos hacer una comprobación, porque cada uno de los objetos trae, en este caso, un tag en específico. Pero ¿qué pasa? Ir comprobando tag a tag no es para nada eficiente, porque si nosotros esto lo ampliamos más, pues sería bastante engorroso, y para evitar un sistema escalonado hay una forma de poder hacerlo mucho mejor, y es hash anytask. Y al final esto lo que nos permite es colocarle un comparador basado en otro contenedor. Entonces vamos a venir aquí y le vamos a poner a esto filter. Perfecto. Aquí ya lo tenemos hecho.
Entonces, una cosa que vamos a hacer ahora es irnos directamente a nuestro sistema de tags y añadir un filtro más que no hemos añadido, pero que va a ser bastante útil. En State vamos a añadir uno nuevo. Creo que lo dupliqué sin querer. Bueno, vamos a añadir aquí uno nuevo y le vamos a añadir y le vamos a poner All. Perfecto. De natural, por norma general, este filtro que nosotros tenemos aquí, necesitamos también generarlo de manera natural. Y lo vamos a poner. Y le vamos a poner que de manera natural los logs van a tener un estado de all. Quiere decir que los filtros van a aplicarse de manera inicial como que existen todos. Entonces, justamente antes de entrar nosotros podríamos hacer lo siguiente. Nosotros aquí podríamos hacer un hashtag y especificarle que en el caso de que esto esté en all, podríamos hacer dos comprobaciones. Es decir, podríamos hacer esto aquí. Vamos a ponerle filter. Perfecto. Este es el filtro general. En el caso de que esto sea así, entonces vas a construirme todos los objetos tal y como lo estás haciendo ahora mismo, sin hacer ningún tipo de distinción. Pero en caso de que sea contrario, vas a necesitar hacer esta función, por lo tanto vamos a necesitar generar esto aquí. Vamos a pasarle esta referencia por aquí. Add options, view, objects. Vale. Y esto lo vamos a colocar aquí. Si se coloca, perfecto. Y esto lo vamos a colocar aquí en variable local. Logs. Aquí. Uy. No. Cancela. Perfecto. Ya lo tenemos un poquito más limpio. Pero tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa? Nosotros este sistema de filtro que tenemos aquí vamos a necesitar realmente generar lo mismo que nosotros hemos hecho, pero basándonos en un filtro que analice si en el caso de que el objeto, el log que entre, tenga este filtro, pues entonces no me lo va a construir. En el caso de que sí que lo tenga en all, automáticamente ya me construye todos los objetos y me los coloca como opciones. Entonces, nosotros en este punto podríamos hacer esto aquí de esta manera, o la otra alternativa que podríamos tener es aplicar directamente la lógica dentro. O sea, nosotros podríamos aplicar aquí, ponerle all. Y dentro de esta misma lógica podemos hacer lo mismo que hemos construido o no. Es decir, podríamos generar aquí un branch y pasarle esta referencia directamente. Esto lo quitamos y lo colocamos aquí. Entonces, nosotros ya le estamos preparando esto y le tenemos que colocar lo que tenemos aquí. Pero nosotros vamos a necesitar tener lo que sería una entrada de tipo filtro. Entonces vamos aquí a Gameplay Tags. Perfecto. Y aquí le podemos pasar nuevamente la referencia al filtro. Y esto no lo vamos a traer. Y aquí vamos a traerle log. Perfecto. Y aquí le vamos a traer log data. Y aquí el filtro. Esto lo vamos a dejarlo un poquito más. Perfecto. Y aquí es muy fácil. Nosotros lo que haremos aquí es que en caso de que sea que sí, me lo va a construir. Y en caso de que no, me va a hacer lo que sería la comparación. Donde, en el caso de que esto coincida, entonces me vas a construir el objeto y en caso contrario, no me vas a construir nada. Y aquí para debuguear, pues podemos poner simplemente por si en algún momento nos interesa
ver cómo funciona. Entonces aquí vamos a poner también log data. Y no, esto es target. Aquí vamos a poner widget develop. Vale, algo que no estamos haciendo, pero quiero decirlo desde ya porque en la clase de refactorización sí lo vamos a hacer, es el tema de filtro. El tema de que nosotros no estamos validando. Realmente muchas de estas cosas que tenemos aquí deberíamos estar haciendo esto previamente dentro de las funciones. Si nosotros dentro de las funciones no validamos los inputs, aquí nos estamos equivocando. El motivo por el que no lo estoy haciendo inicialmente es porque lo quiero dejar como práctica para la clase de refactorización, que considero que es súper importante y es algo sobre lo que no entiendo por qué nadie habla. Cuando nosotros estamos trabajando en diferentes tipos de productos y proyectos, la refactorización debería ser parte de cualquier flujo de desarrollo. Vamos a colocar esto como una variable local. Vale, otra cosa que nosotros estamos teniendo en cuenta aquí, fíjense que nosotros estamos creando una clase específica de este tipo de objeto. Una forma también de desacoplarlo, aunque todavía no lo vamos a hacer, pero en el futuro sí, es dejar desacoplado esto. Al final lo que a nosotros nos interesa en este punto es siempre generar un tipo de objeto y derivado de objetos. Es decir, creamos un objeto master y sobre ese objeto master deberíamos crear también objetos hijos basados en él para que la estructura de los outputs y la estructura también de la utilización de interfaces sea válida para cualquier tipo de objetos o actores que nosotros estemos usando. De momento, al final aquí lo que nosotros estamos haciendo es dejarlo acoplado. Entonces aquí podemos decir acoplamiento a clase específica. Pero esto es algo que en el futuro deberíamos tener desacoplado para que nosotros lo podamos reutilizar para cualquier otro tipo de clase en específica o derivado de esta clase. Vale. Aquí podemos generar un rojo. Perfecto. Al final, aquí nosotros estamos comprobando all filters activate. Y aquí comprobamos filtros de manera individual. Y nosotros cuando entramos dentro de esta función que tenemos aquí, en el momento en el que nosotros llamemos a esta función, nosotros le vamos a preguntar, mira, ¿tienes todo la opción de all activada? Y en el caso de que la tengas activada, entonces créame todos los logs de manera consecutiva sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, vas a hacer la iteración y me vas a ir construyendo los objetos. Pero en caso de que tengan filtros, entonces nosotros tenemos que pasarle qué filtros específicos son los que están utilizando. Entonces aquí va a analizar si cuando entre el objeto el tag que tiene es equivalente a cualquiera de los filtros que nosotros hemos puesto, entonces me lo va a crear. En caso contrario, no me lo crea. Y de esa manera nosotros podemos reconstruir la tabla del list view sin la necesidad real de que esto se pueda pasar. Ahora bien, nosotros no hemos hecho algo previamente que es súper importante hacer y es generar una función que lo que haga es limpiar en este caso la matriz del list view. Y aquí, por ejemplo, aunque esto lo vamos a ir haciendo como ya dije en las clases de refactorización, poner simplemente esto nos asegura de que muchas veces nuestro código no se vuelva loco. Entonces, vamos a irnos aquí y ahora vamos a colocar esto dentro de un comentario. Hacer esto un poco más pequeño. Y vamos a hacer logs data. Perfecto, le damos a completar, guardar. Y ahora cuando nosotros volvemos directamente a nuestro constructor, vemos que ahora tenemos unos filtros muy específicos. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos modificar esta variable dentro del game instance para que nosotros podamos luego trabajar directamente sobre esto, ¿no?
Entonces, claro, nosotros aquí deberíamos generar lo que sería una interfaz que nos permita poder acceder directamente a modificarlo, pero en vez de crear una interfaz para modificarlo de manera externa, nosotros al tener ya los botones dentro de nuestro sistema, esto al final nos permite de manera manual nosotros colocar un tipo de filtro. Por ejemplo, nos vamos a ir ahora mismo al tipo de información. Desde aquí, nosotros podemos colocar esto. Nosotros podemos colocar un verdadero o falso y simplemente desde aquí, en base a cualquiera de los dos, podemos generar un filtro muy específico. Podemos hacer un add gameplay tag. En el caso de que sea verdadero, lo que va a hacer es al final añadirnos el de tipo información, ¿no? Estamos dentro del de info, correcto. En caso contrario, lo que va a hacer es un delete, es un remove gameplay tag. Vamos a venirnos aquí. Vamos a irnos a state y vamos a dar al de información. Aquí podemos poner un filtro y aquí podemos registrar el cambio o no. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, posterior a esto, vamos a coger nuestro filtro string y lo que vamos a hacer es imprimirlo. Entonces vamos a venirnos aquí y vamos a quitar esto y vamos a poner esto. Y vamos un poco a analizar qué es lo que trae. ¿Qué pasa? Fíjense una cosa. En el momento en el que nosotros activamos cualquier tipo de filtro, algo que nosotros siempre deberíamos hacer es eliminar la etiqueta all. Al igual que si nosotros activamos la etiqueta all, deberíamos eliminar el resto de filtros. Entonces, nosotros tendríamos que venirnos aquí y hacer una comprobación previa. Nosotros tendríamos que venir aquí a hacer un hashtag y decirle que en el caso de que tenga el all, si lo tiene, entonces me lo vas a remover. Voy a hacer esto un poquito hacia acá. Me lo vas a remover y luego me vas a añadir el tag que corresponde. En caso contrario, pues simplemente me lo añades el que te corresponde y no pasa nada. Importante porque al final aquí lo que necesitamos es que sustituya uno por el otro. ¿Qué pasa? Aquí tiene otra cosa que nosotros nos vamos a dar cuenta. Cuando nosotros activemos, en este caso, el check de all que vamos a poner ahora, aquí nosotros estamos limpiando el tag, pero no le estamos diciendo al widget, mira, necesito que me desactives o que me pongas en falso eso. Por eso vamos a crear un dispatcher para lo que sería resetear el estado de la opción de all. Entonces, una vez que ya tenemos esto, y ya tenemos este print string que nos va a dar información, vamos a ponerle 20 y lo vamos a poner en negro. Vamos a dar a compilar. Y al entrar, si nosotros le damos a información, ya vemos que ahora nos está diciendo all e info. Pero es lo que les estoy comentando. Si se lo quito, ahora me pone all. Ahora vamos a hacer una cosa. ¿Por qué me está poniendo normalmente esto? Porque yo, de manera inicial y de como default, yo lo que hago es que le puse state all. Entonces. Perdón, estoy aquí eliminando info y el que tengo que eliminar es el all. Me equivoqué yo, perdón. Vale. Una vez que ya lo tengo, nos volvemos, abrimos y le damos a info. Y aquí tenemos state info. Y si lo quitamos no nos pone nada porque ahora mismo no hay ninguna opción de all. Entonces, si nosotros ahora dentro de nuestro tag, vamos a ponerlo aquí nuevamente, le ponemos el log state all, ahora mismo nuestro sistema está en all. Si nosotros le damos, ahora está en info. Y si lo quitamos ya no nos devuelve nada. Para nosotros verificar que no les estoy engañando, vamos a venirnos un segundito aquí. Vamos a coger este game instance. Perfecto. Y vamos a coger el filtro. Get filter está aquí. Perfecto. Y vamos a poner un print string 20 segundos y de un color, no sé, rojo. Voy a colocarlo por aquí. Entonces, cuando nosotros entramos en nuestro sistema, está el filtro activado en all. Sin embargo, cuando nosotros venimos, es más, incluso vamos a venirnos de nuevo aquí y vamos a poner la letra 4 para nosotros imprimirlo cada vez que nosotros queramos. Cuando entramos está en all. Si nosotros entramos y le damos a info y ahora nosotros le damos al 4, nos va a dar cuenta de que solamente tenemos info. Si lo desactivamos, ahora no nos devuelve nada porque está vacío. Por lo tanto, ya estamos consiguiendo nuestro propósito principal. Ahora bien, vamos a dejar esto aquí para debuguear en los estados que vamos a ir haciendo y vamos a aplicar la misma lógica que hemos hecho al resto de botones. Pero, como siempre digo, en este punto tenemos que tener una capacidad de reutilización. Como para no estar copiando todo el rato el mismo código, al final todos van a tener la misma entrada y la misma ejecución, pero tenemos que identificar el tipo de tag que queremos remover y el tipo de tag que queremos introducir. Entonces vamos a meternos aquí y vamos a darle a función. Y aquí, update state filter. Simplemente tenemos que indicarle
diferentes cosas. Por ejemplo, el all es algo que siempre se va a repetir en prácticamente todas. Entonces, lo único que tenemos que indicarle aquí es el tag específico que va a utilizar. Perfecto. Y se lo colocamos por aquí. Y hasta aquí iría el que me volví a equivocar aquí. Perfecto. Ahora ya estaría. Lo interesante ahora es que nos hemos ahorrado un montón de trabajo porque aquí le vamos a decir que el que tiene que actuar es el de info. Perfecto. Y si volvemos al resto, nos vamos al de debug. La función, ponemos el checker. Y le decimos que sea el debug. Volvemos atrás. Error. Y esto al final es un ejemplo clarísimo de reutilización. Sería error. Perfecto. Vamos a venirnos aquí. Este sería el de success. Take success. Colocamos. Y guarda. Es el que estamos ahora. Guarda, correcto. Bien, pues ahora mismo nos falta todavía una cosa muy importante. Y es que nosotros no hemos puesto dentro del widget develop realmente la opción de all. Y eso es algo súper importante porque all lo que hace es que resetea el resto. Sin embargo, vamos a entrar. Ahora está en all. Nosotros activamos info y le damos al 4. Vamos a dar cuenta de que lo tenemos en info. Success, info y success. Error. Info, success y error. Debug. Info, success y debug. Y warning. Aquí. Al final, cuando nosotros colocamos all, lo que vamos a hacer es que desactivamos todos los filtros de manera individual y reseteamos el gameplay tag. Pero al final es lo mismo que marcar todos los gameplay tags. Su funcionalidad final sería la misma. ¿El por qué colocamos el all? Porque es mucho más rápido clicar en uno que clicar en 5. Y de esa manera intentamos que no se bloqueen unos a otros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos de nuevo aquí a donde estábamos. Aquí no es. Si no me equivoco, es en aquí. Correcto. Y vamos a irnos a cada uno de estos checkbox. Nos vamos a ir al primero y este lo vamos a duplicar. Correcto. Y este que tenemos aquí lo vamos a colocar arriba. Bien. Y este de checkbox info lo que vamos a ponerle es all. Maravilloso. Y ahora fíjense. Una de las responsabilidades que tiene este dentro de sí mismo es que este checkbox sí que va a cumplir cierta cosa que es muy importante. Y es que cuando este cambie de estado, va a ser algo muy interesante. Y es que va a cogerme estos combo box que tenemos aquí. Sesión. No, los combo box, no, perdón. Los checkbox. Estos que tenemos aquí. Success, info, error, debug. Y el all lo vamos a poner por aquí, pero no lo vamos a usar todavía. Y lo vamos a poner aquí set visibility. Y lo que vamos a ponerle es no hit untestable junto children. Perfecto. Vamos a colocar todo esto aquí. Perfecto. Vamos a alinear esto un poco. Y ahora, fíjense. Todos nuestros checkbox que tenemos aquí, que vamos ahora a colocar. Vale. Estos checkbox de aquí también van a tener una función muy específica. Entonces vamos a cogerlos todos. Error, debug. Perfecto. Este aquí. Vamos a unirlos un poquito. Tres, 5. Bien. Aquí vamos a hacer una cosa importante. Vamos a coger el set visibility. Set state. Perfecto. Y le vamos a poner un check. Entonces vamos a ver cómo se comporta si nosotros entramos y... perdón, no le cambié el nombre. Vamos a cambiarle el nombre. Y... all. Entramos. Y ahora fíjense, si nosotros apretamos all, automáticamente todos estos de aquí no se pueden utilizar. Entonces, claro, en el momento en el que nosotros intentamos aplicar, no hemos puesto que pase lo contrario. Entonces, fíjense. La idea que nosotros tenemos en este punto, o lo que a mí me interesaría, es... para no confundir, es que si colapsamos, pero claro, realmente lo que nos interesa colapsar es los checkbox solamente.
Si nosotros nos venimos aquí, vamos a compilar, vamos a venirnos y yo le doy, automáticamente desaparecen todos los otros checkbox. A mí lo que me interesaría es que desaparecieran también todos los demás filtros, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es que en vez de que esto pase sobre los checkbox, pase directamente sobre las horizontal box que tienen cada uno de los componentes que tenemos aquí. Perfecto, aquí están. Aquí podemos poner horizontal box, all, info. Debug. Vamos a convertir en variable. Esto lo vamos a colocar también dentro de las checkbox. Le vamos a traer aquí. Y ahora cuando entramos y le damos a All, se nos queda solamente el filtro de All. Desactivamos y ahora necesitamos hacer lo contrario. Y esto es justamente lo que les estaba comentando. Entonces, si nosotros chequeamos, simplemente es duplicar la lógica y aplicar esto aquí. Otra opción también que nosotros podemos hacer es la siguiente. Hacer un select y aplicarle el checker. Y nosotros sabemos que cuando es true, nosotros queremos que esto esté colapsado. Y si lo que queremos es que está, pues queremos que esté visible. Y ya quitamos esto de aquí. Vamos a ver si funciona. Venimos y le damos a All y se desactiva. Y ya las tenemos todas activas de nuevo. Ya podemos actuar directamente sobre ellas. Ahora bien, cuando nosotros estamos aquí y vamos a activar All, estas desactivan. Pero realmente también lo que nos interesa es resetear los filtros que nosotros tenemos aquí o no. Entonces, esto ya es una opción personal, porque realmente estos filtros que hay aquí van a actuar directamente sobre el gameplay tag. Aunque tú visualmente no cambies esto de aquí, vas a cambiar el gameplay tag porque vas a resetear los filtros que tenías previamente. Entonces, mi opinión es que deberíamos, cuando nosotros apretamos All, no solo desactivar, sino que por detrás deberían estar todos reseteados. Es la manera más limpia de poder trabajar. Y es por eso por lo que dejé estos checkbox por aquí. Y vamos a colocar esto. Vamos a colocar esta función. Y lo que va a hacer al final es, en el caso de que sea positivo, solamente en el caso de que sea positivo, me la va a poner en... Bueno, lo podemos dejarlo todos en un checked, porque creo que de esta manera ya me lo reseteará. Si nosotros, por ejemplo, activamos todo esto y le damos a All, al desactivar está todo de nuevo reseteado. Ahora vamos a hacer lo del tema del refresh. Sabemos entonces que dentro del sistema ya tenemos todo esto que ejecuta la lógica dentro del widget, pero necesitamos otra lógica. Y es que estos botones también hagan otra función, pero fuera del widget. Algo que no tenga que ver con lo visual, sino con trabajar sobre los datos. Entonces, una vez que ya tenemos el botón Alt, nos vamos a ir de nuevo al Game Instance. Y antes de esto, nos vamos a ir a el pindeo de botones que teníamos aquí. Perfecto. Y aquí vamos a coger y vamos a poner All. Y este nuevo, aquí está, vale, vamos a colocar por aquí. Perfecto. Y vamos a colocarle otro evento y una función. Check state, all. Y ahora volveremos aquí. Vamos ahora a colocar esto. Check state. Y vamos a hacer esto un poquito más grande. Perfecto, pues sabemos entonces que cuando esto pase, lo que nos va a interesar a nosotros es hacer una limpieza dentro de nuestro filtro. Entonces, nosotros sabemos que en el caso de que esto sea verdadero, nosotros aquí tenemos que hacer un remove gameplay tags. Pero, claro, aquí tenemos un problema, que esto me va a ir eliminando uno por uno y a mí lo que me interesa es que me los elimine todos. Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Entonces nosotros aquí podríamos hacer un make a literal tag container. Esto, si lo rompemos, nos va a dar un for each loop que podemos hacer aquí. Y esto nos va a permitir hacer lo siguiente. Si el hashtag que nosotros tenemos aquí, nosotros podríamos hacer una comparativa y decirle lo siguiente. Remove gameplay tag de este container.
Perfecto. Y lo que nosotros vamos a hacer luego, una vez que esté completo, es hacerle un add gameplay tag. Perfecto. En el caso de que se active el all, lo que va a hacer es limpiármelo y al completarlo me va a activar solamente este. Vamos a entrar de nuevo, venirnos aquí. Si apretamos 4 vemos que ahora mismo solo está este. Si apretamos info, success, debug, error y volvemos a apretar 4 vemos que ahora está todo. El momento en que apretemos all y apretemos ahora el 4, fíjense que nos está pasando algo muy particular y es que no se están limpiando. Si nosotros venimos aquí, sigue estando el success y el error. Entonces vamos a ver de qué manera podemos resolver esto. Aquí quiero que tengan en cuenta una cosa. Aunque yo creo un array literal o yo tenga un array, aquí pasa una cosa muy particular y esto es algo que deberíamos tener en cuenta. Realmente, cuando iteramos y vamos borrando dentro de una misma colección, lo que ocurre al final es que el remove no refresca el array de manera segura dentro del mismo loop. Por eso a veces solo borra el primero o borra alguno de manera aleatoria. Bueno, cuando trabajamos con Gameplay Tag Container en Blueprint, es muy común necesitar limpiar múltiples tags en tiempo real. Sin embargo, si intentamos recorrer directamente ese mismo contenedor con un for each loop, como estamos haciendo en este caso, mientras lo vamos modificando y vamos luego eliminando uno por uno cada uno de los tags que tiene dentro, nos encontramos con un comportamiento normalmente inesperado. Y es que no se eliminan todos los tags y solamente lo hacen algunos. Nosotros podemos venirnos aquí como nos estaba pasando y si nosotros activamos y apretamos el 4 que lo teníamos ya definido para que nos enseñe los tags que tenemos, en el momento en el que activamos 3 vemos que tenemos los 3, pero si activamos el tag que los debería eliminar, seguimos teniendo que no los elimina todos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos arreglar este tema, no? Pues modificar una colección mientras la estás iterando al final lo que hace es que puede romper el flujo del for each loop. Entonces, lo que podemos hacer nosotros en este caso es crear una copia temporal del contenedor original en una variable local dentro de la función. Extraemos los gameplay tags como un array utilizando el break gameplay tag container como mismo estamos haciendo aquí. Hacemos el for each loop y luego iteramos borrando dentro de nuestro contenedor. Es decir, el único paso intermedio que deberíamos ejercer dentro de este punto es que nosotros hagamos una copia local de este contenedor. Y realmente nosotros vamos a empezar a iterar sobre esta copia local, no sobre nuestro contenedor. Y lo que hacemos es que, lo que nosotros vamos a hacer es que aquí se van a almacenar los tags que nosotros tenemos en ese momento, pero lo que nosotros estamos haciendo aquí es recorriendo este contenedor y no este. De esa manera, estas referencias no se van perdiendo ni perdemos el flujo de ejecución de la iteración y vamos eliminando cada uno de los tags de esta forma. Entonces, nosotros lo que conseguimos en este punto ahora es que se conserve. Vamos a poner aquí filter local. Vamos a compilar y a guardar. Y ahora, si nosotros volvemos otra vez a hacer la ejecución, es más, vamos a terminar y hacer lo que nosotros queríamos hacer, y era que justamente cuando este terminara, lo que vamos a hacer es un add gameplay tag, y lo que nos va a poner es el de all. Por lo tanto, cuando termines la iteración, en el sistema me vas a colocar all. Entonces compilamos y guardamos. Y fíjense, si ahora nosotros entramos y apretamos el 4, inicialmente lo tenemos en all. Y nosotros colocamos info, error, tal y cual, y le damos al 4, vemos que el all ha desaparecido y se han colocado los filtros que nosotros queremos. Perfecto. Ahora, cuando nosotros volvemos a darle a all, el resto se elimina, se nos queda all, y si le volvemos a dar al 4, se nos coloca all nuevamente. Al desactivarlo, también se han reseteado los botones y podemos volver a actuar con estos filtros de manera individual. Por lo tanto, ahora nuestros botones ya son completamente reactivos y a partir de este punto ya nosotros podríamos aplicar filtros personalizados para la lógica de ejecución de construcción de los objetos. Perfecto. Antes de continuar y seguir con la construcción de estos mismos objetos, lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo es que esto también tenga cierta interacción lógica de ejecución. Por ejemplo, en el sistema de los sistemas y en el tema de las sesiones. Entonces, para ello, lo que nosotros tenemos que ejecutar es lo siguiente. Vamos a venirnos aquí. Vamos a crear de nuevo otro contenedor. Y ahora esto le tenemos que poner systems. Tengo que añadir un filtro de sistema. Entonces, nos vamos a ir de nuevo donde tenemos todos nuestros botones. Y vamos a irnos a los combo box. Porque realmente la lógica de las sesiones es completamente independiente a la lógica que nosotros vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a venirnos por aquí. Perfecto. Y ahora aquí tenemos que hacer una lógica muy particular. Nosotros tenemos ya aquí asociado lo que sería una información que ya nos viene saneada. Y este es quizás uno de los principales problemas, que ahora nosotros necesitamos identificar lo que viene por aquí para nosotros saber exactamente qué es lo que tiene que generarse en el sistema de filtro de construcción. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos que hacer un add gameplay tag y este gameplay tag, nosotros al final, si nosotros generamos un select aquí, vamos a tener un problema y es este que tenemos aquí. No podemos hacer esta selección. Entonces, nosotros no recuerdo mal, creamos un enumerador que representaba los sistemas. Vamos a poner aquí numerador. Voy a poner por aquí submenús. Pues no lo creamos, pues vamos a crear uno que represente nuestro sistema. Entonces vamos a venirnos aquí
este lo vamos a colocar directamente en el core porque este tiene mucho que ver sobre la información de los sistemas con los que nosotros estamos trabajando. Entonces vamos a crear aquí enumerations. Perfecto. Y dentro, esta al final nos va a generar cierto acoplamiento, pero es fundamental porque nos identifica la cantidad de sistemas con los que nosotros estamos trabajando. Entonces, venimos aquí, colocamos core. Vamos a hacer una cosa para yo poder visualizarlo bien. Vamos a abrir aquí sistemas. Como esto es algo que también vamos a ir ampliando de manera continua, es importante que yo lo vea. Sería audio core game flow. Core audio save game flow. Y el otro que tenemos aquí es game instant y save game. Allá este lo tenemos arriba. Estamos hablando de que son 5, ¿no? Vamos a venirnos aquí. Sistemas. 3. Sí, son 5. Perfecto, de momento lo dejamos en 5. Y ahora esto es muy interesante porque ahora sí que nosotros podemos hacer aquí una selección por sistema. Pero claro, volvemos a lo mismo. Necesitamos generar un mapa que según la información que nosotros recibamos, necesitamos generar, en este caso, una devolución. Es decir, nosotros necesitamos indicarle qué es lo que tiene que dar. Entonces vamos a ponerle string, le vamos a poner mapa y vamos a borrar, y aquí le vamos a poner subsist. Perfecto. Aquí ya lo tenemos y le vamos a poner. Lo que tenemos que mirar es cómo lo tenemos llamado dentro del sistema audio, sistema core. Vamos a ponerle audio. Esto al final a la hora de refactorizar lo vamos a ir cambiando, entonces no tenemos problema. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque nosotros saneamos las entradas de lo que nos devuelven en este caso los botones. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de nosotros poder luego pasar este tipo de información. Entonces una vez que ya nosotros tenemos el mapa, nosotros aquí podemos hacer un find, pasarle esta referencia y él va a saber qué enumerador tiene que coger y por lo tanto a partir de aquí ya él va a saber cuál es el... sistema... cuál es el sistema que debería tener. Claramente esto genera acoplamiento en el momento en el que nosotros queremos ampliar y tenemos que ir modificando esto, pero bueno. Sistema inflow game instance y nos falta uno, ¿no? Nos falta uno. Nos falta uno sistema, que es el save game. Ah, no, ya lo tenemos. Inflow, vale, aquí me equivoqué, puse game flow y esto es save game. Vale, compilo y guardo. Y ahora necesitamos saber si esto realmente está añadiendo o no la información que nosotros queremos. Entonces volvemos otra vez a romper. Un for each. Y aquí necesitamos, bueno, vamos a, en vez de hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí para poder hacerlo siempre que nosotros queramos. Lo pasamos. Bien. Y volvemos a donde estábamos ahora mismo. Cuando nosotros hacemos clic, este debería colocar. Pero claro, recuerden una cosa súper importante. El gran problema que nosotros tenemos aquí es que conforme nosotros vayamos seleccionando, lo que está haciendo aquí es añadiendo. Entonces vamos a necesitar reutilizar una función que limpie primero los tags para que no haya más de un sistema seleccionado. Solamente necesitamos uno. Entonces volvemos otra vez a donde estábamos. Y si ahora le damos aquí y volvemos, vamos a dar core y vamos a darle aquí. Y vemos que ahora está audio, GameFlow, tenemos dos sistemas. Seleccionamos otro, tenemos varios sistemas de los que tenemos aquí. Y esto al final no es algo que nos interese. Fíjense que hay otros que no se están colocando porque están diferentes escritos. Entonces, si nosotros nos venimos de nuevo aquí, lo que les decía yo, que hay que tener mucho cuidado sobre cómo nosotros escribimos los nombres. Creo que Save Game estaba así y Game Instance estaba junto. En la refactorización, estos son candidatos precisamente a mejorar el código para evitar este tipo de errores en nomenclatura. Aquí tenemos audio, si nosotros le damos al 4, fíjense otra cosa muy particular.
nosotros en el momento en el que creamos por primera vez en este caso el widget, este tiene que asociarse a la primera opción, o sea, al primer sistema que nosotros tenemos adjudicado, que en este caso es el de audio. Por lo tanto, algo que nosotros tenemos que hacer también justo después es que cuando se cree por primera vez, ya automáticamente también setee el sistema por primera vez y sepa que es el primer sistema de audio. Bueno, entonces venimos aquí y tenemos el core, si le damos al 4, vemos que ahora tenemos el audio. Flow, tenemos audio y game flow, game instance, ya tenemos 3, y volvemos en este caso al core. El core, por curiosidad, no me lo está creando, porque creo que yo también me habré equivocado, ¿no? Ah, porque yo en core puse audio, y aquí yo tengo que colocar core. Y en audio tengo que colocar audio. Vale, vamos a comprobar ahora que se pone. Si ahora le damos al 4 no aparece nada. Si le damos a core, aparece core, audio, core y audio. Los 3, perfecto. Los 4 y los 5. Perfecto. Ahora lo que necesitamos hacer es que antes de nosotros añadir lo que queramos, lo que necesitamos hacer es eliminar. Y es justamente lo mismo que hemos hecho antes. Pero volvemos a lo mismo. Para no tener que estar escribiendo de nuevo el código, esto deberíamos poder generarlo dentro de una función para que de esta manera nosotros podamos reutilizarlo. Entonces nosotros nos venimos aquí. ¿Y qué pasa? Nosotros necesitamos en este punto, esto es lo que sería filter. Este es el local y aquí tiene que ir el filter in. Perfecto. Y lo mismo tiene que ir aquí abajo. Pero aquí viene la particularidad. Aquí nosotros necesitamos setearle, una vez que ya esto termine, aquí tenemos que poner set complete. Aquí le indicamos que una vez que limpies, necesito que me coloques este tag al final. A todos los tags. Entonces, volvemos aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque claramente no está creada esta función de manera local. Y ahora sí. Perfecto. Aquí. Remove tags. Y una vez que ya lo tenemos, realmente esto es totalmente, es decir, puede ajustarse a cualquier tipo. Entonces, si nosotros esto era para cambiar el estado de los filtros, nos venimos de nuevo donde estábamos. Era filter, widget develop, perfecto. El de abajo es el de los sistemas. Y este es el que nosotros vamos a modificar y lo que nosotros le vamos a decir es cuando termine de borrarlos todos, al final lo que voy a necesitar es que me coloque el de state all. Perfecto. Y ahora fíjense, algo que nosotros no hemos hecho. Fíjense, cuando nosotros le damos aquí, le damos a... y colocamos todo esto, le damos a all, al nosotros volver a darle, se supone que all debería eliminarse. Entonces, si nosotros nos venimos aquí, nosotros aquí deberíamos hacer que elimine todo y que no coloque ninguno. Vamos a ver si esto funciona. La otra alternativa es muy fácil. En vez de utilizar esta función, simplemente tenemos que hacer esto. Remove gameplay tag y aquí generamos directamente el que nosotros sabemos que se tiene que eliminar, que es el all. Entonces, vamos a venirnos al nivel y vamos a colocar de nuevo esto aquí. Perfecto. Volvemos y volvemos a tenerlo aquí. Si le damos al 4, vemos que tenemos all. Si le damos a info, access y error, se sustituyen. Perfecto. Le damos a all. No los está eliminando. Vamos a comprobar porque esto es un fallo de la función. No pasa nada. Filter local, filter in. Esto cambia a positivo. Vale, y aquí hay una particularidad que deberíamos tener en cuenta. El motivo por el que no se modifican, es más, si nosotros nos vamos ahora, después de haber creado la función, y generamos aquí todos los tags, y le damos a 4, vemos que los tags se están colocando. Pero nosotros al darle a all, y le vamos al dar, no se están eliminando. Y es porque dentro de la función, nosotros tenemos que hacer que la variable de entrada tiene que pasarse como referencia. De esa manera, ahora, si se fijan, ha cambiado, y ya no es circular, sino es romboidal. Y esto nos va a permitir que pueda llegar a modificar realmente la variable que nosotros estamos pasando por dentro. De esa manera, esto va a poder ajustarse a cualquier tipo de gameplay tag container que nosotros le coloquemos. Entonces, si nosotros entramos, venimos aquí, colocamos info, access y error, nos vamos a dar cuenta de que al apretar el 4 se están colocando. Si apretamos all, ahora vemos cómo se están borrando y se está colocando. Por lo tanto, ya hemos conseguido solucionar esto y ya podemos reutilizar luego esta función para lo que nosotros estábamos pretendiendo hacer dentro de los sistemas.
Entonces, si nosotros nos vamos otra vez a las variables que nosotros teníamos aquí de los sistemas, nosotros antes de generar este gameplay tag deberíamos poder ejecutar lo que sería nuevamente en este caso la función de removerlos. Entonces venimos aquí y le vamos a decir, mira, cuando hagas clic, remuéveme directamente todos los filtros que hayan aquí. Y luego, al terminar, me vas a colocar este filtro. Entonces, para nosotros visualizar que esto funciona, volvemos otra vez a nuestro nivel. Y desde aquí vamos a cambiar de nuevo esto para ver los filtros del combo box. Aquí guardamos y le volvemos ahora a dar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ahora cambiamos y le damos al 4, vemos que ahora pone core. Si le ponemos GameFlow, GameFlow. Game Instance, Game Instance. Ya no se están acumulando, sino que lo que están haciendo es sustituirse. Y esto es justamente lo que nosotros estamos necesitando ahora. Ahora, nosotros sabemos que este filtro ya está completo, este filtro también, y nos quedaría ahora mismo este otro filtro. Y esto lo que hace realmente es ejecutar otra función más, que lo que hace es que necesita buscar específicamente esa sesión directamente dentro de nuestro sistema para que este pueda llegar a cargarlo. Entonces, una cosa que nosotros deberíamos tener en cuenta, y eso es algo que nosotros hicimos a la hora de crear el combo box, vamos a irnos nuevamente a donde teníamos aquí todo este tema. Vale, nosotros cuando creamos el de sesiones, entramos dentro, recuerden que nosotros hicimos aquí un replace, que lo que hacía era que saneaba toda esta información. Entonces nosotros aquí podríamos hacer lo siguiente, podríamos crear una variable de tipo mapa, donde le vamos a poner string y string, perfecto. Y aquí le vamos a poner sessions paths. Perfecto. Y lo que hacemos nosotros en este punto es decirle add item. Si nosotros le añadimos aquí esto, le podemos decir que esto va aquí y que el path original lo vamos a guardar aquí. De esa manera, esto luego lo vamos a poder reutilizar. Fíjense qué interesante. Vamos a colocarlo aquí. Set path. Entonces, de manera manual, nosotros ya estamos sabiendo que lo que nos está devolviendo luego el combo box, vamos a poder luego identificarlo. Lo que nosotros estamos haciendo dentro del sistema, también podríamos hacer algo muy particular con esto. Es decir, si nos venimos atrás a la hora de nosotros crear esto que tenemos aquí, veis que nosotros estamos dándole directamente la opción. Pues realmente nosotros aquí podríamos hacer también esto. Podríamos crear otro mapa, le ponemos aquí System Ref. Perfecto. Y dentro de este System Ref, lo que le vamos a decir es que, mira, vamos a colocarlo aquí y le vamos a dar a Add. Perfecto. Y algo que no hemos hecho antes, pero que sí que vamos a hacer ahora, es justamente, vamos a traer esto aquí, vamos a darle a Clear. Siempre es importante limpiar los mapas y los arrays antes de nosotros poder ejecutar algún tipo de cambio. Voy a colocar esto aquí. Y lo que le vamos a decir es lo siguiente, mira, necesito que esta opción que le estás colocando aquí, me la coloques y que aparte... Ah, bueno, mira, en este caso me estoy dando cuenta de que no haría falta porque en este caso no estamos haciendo un replace, entonces no habría ningún problema. Entonces nos olvidamos un poco de este paso. Sabe que nosotros habíamos saneado también los sistemas, pero no. Nosotros los pusimos tal cual. Perfecto, entonces le damos a compilar y a guardar y no he dicho nada. Pero aquí sí que nos hace falta porque nosotros al sanearlo necesitamos identificar y buscar realmente dentro de este mapa de datos a qué se refiere cuando nos manda el dato formateado. Entonces, una vez que ya lo tenemos, si nos vamos de nuevo al combo box donde nosotros estábamos trabajando, que sería este que tenemos aquí, vale. El de las sesiones, perdón. Nos venimos aquí y tenemos que irnos al combo box de las sesiones. Aquí nosotros tendríamos que coger esto y decirle, oye, hazme una búsqueda y devuélveme el path original que tiene. Entonces vamos a tener un print string, vamos a poner esto negro y lo vamos a imprimir 20. Perfecto. Vamos a dar y ahora vamos a entrar dentro de las sesiones. Vamos a, perdón, esto tiene que ir aquí, compilamos y aquí ahora ya nos va a devolver el path completo. Esto es maravilloso porque ahora esto sí que nos va a permitir a nosotros hacer algo muy interesante. Nosotros desde este punto podríamos cargar directamente la partida guardada. ¿Qué pasa? Nosotros cuando diseñamos el sistema de guardado, nosotros ya lo diseñamos para que pudiera cargar. Entonces en este punto nosotros podríamos hacer una función en específica solo para esto, porque al final es una función muy particular y ya tenemos el path completo. Es decir, nosotros podríamos crear esto aquí, en caso de que sí, lo que vamos a decir es que lo add. Pero fíjense que como nosotros lo diseñamos, así no vamos a poder ejecutarlo bien. Entonces, nosotros aquí tenemos que hacer un load save game, slot,
Vamos a ver. No me acuerdo cómo se llamaban. Aquí está. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a guardar en una variable local. Perfecto. Y ahora separaremos responsabilidades. Path, load, save. Y ahora aquí vamos a decir esto. Al final no solo vamos a necesitar que esto se cargue, sino que encima lo que nosotros vamos a necesitar en este punto después es poder setear todos los valores que nosotros estamos necesitando dentro del sistema de logs. Entonces esto va a ser la segunda parte que nosotros vamos a desarrollar. Entonces vamos a meterlo aquí y lo que le vamos a decir es refresh save game info logs. Porque al final esto lo que va a hacer es refrescar la información del sistema de logs y va a coger el de una sesión diferente. También una cosa que nosotros podríamos hacer en este punto y sería bastante útil a nuestro sistema de save game to slot, nosotros al final lo que hemos determinado aquí, load game, perdón, este que tenemos aquí, nosotros claramente hemos definido la partida guardada y todo lo que nosotros hemos querido y el cómo queremos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en este punto podríamos poner una pestaña más que sea de tipo string y decirle, mira, nosotros queremos cargar la partida utilizando solamente el path que nosotros queremos y desde una sola función centralizada con data driven ya podríamos hacer este tipo de gestiones. ¿Podríamos hacerlo ahora? Sí. Quizás a lo mejor lo que voy a hacer en cierto momento es utilizar refactorización y mejora de código para poder optimizar más este tipo de gestiones, pero ahora mismo no es tan importante. Si este producto lo fuéramos a gestionar, por ejemplo, para producir, esto ya lo hubiéramos tenido en cuenta a la hora de nosotros hacer el diseño de los sistemas finales. Pero como es esto solamente va a actuar para el widget develop, no es tan importante por alguna manera, porque cuando nosotros vayamos a refactorizar todo esto nos lo vamos a llevar a librería o realmente debería estar desarrollado en un subsistema independiente. Pero bueno, no pasa nada. De momento esto lo vamos a dejar ahora para la fase siguiente y vamos a comprobar si ya responden bien todos los botones que nosotros hemos puesto. Entonces sabemos ahora mismo que vamos a venirnos aquí, vamos a dejar esta función para después. Nosotros sabemos ya que todos nuestros botones ahora mismo directamente ya nos dan información sobre los filtros. Esto también nos da información sobre los filtros sobre los que nosotros estamos trabajando. Y ahora esto ya nos va dando la sesión específica, es decir, el punto SAP específico que tiene que cargar para que vuelva a listar toda esta información. Entonces, a la hora de nosotros construir, y nos volvemos otra vez, vamos a cerrar por aquí. Perfecto. Antes de nosotros construir, claramente, antes de que pueda pasar cualquier tipo de este tipo de gestiones, necesitamos nuevamente tener actualizado el sistema de logs data. Esto que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Este sistema de logs data, si se recuerdan, nosotros también lo teníamos almacenado dentro de un punto SAP. Entonces, cada vez que nosotros cambiamos de sesión, tenemos que actualizar esos datos antes de volver a construir. Entonces, claro, aquí tenemos diferentes cosas a tener en cuenta dentro de nuestro widget develop. Esto tiene 3 vertientes de actualización. Es decir, cuando nosotros actualizamos un sistema, al final lo que va a hacer es que depende también de la sesión en la que tú te encuentres y del tipo de filtro que tú tengas activado en ese momento. Entonces, al final esto tiene una jerarquía de ejecución bastante clara. ¿Por qué? Porque antes siempre de construirse tiene que estar ya visualizado el sistema en el que te encuentras, la sesión de datos que tiene que estar guardada y el filtro que tiene que estar activado. Por lo tanto, estos son 3 de los datos que tiene que recibir el constructor antes de ejecutar la construcción completa del sistema de logs o de registro. Ya con esto, claro, nos queda esta fase final, que nos va a llevar un poquito de tiempo para ya montar el sistema de construcción final. Y lo único que haremos después es que, cuando ya esté todo montado, el refresh de lo único que servirá es de volver otra vez a construirlo con todos los datos que estén puestos en ese momento, para simplemente ver si ha pasado algo nuevo dentro de nuestro sistema. Hay que tener en cuenta que en todo momento, cuando nosotros estamos trabajando y estamos actuando y haciendo todo esto, uno de los principales problemas que nosotros tenemos es que esto no está pasando en el runtime. Es decir, se van actualizando los datos dentro del array, pero esto no se va refrescando de manera automática y eso evitamos un poco la saturación, porque imagínense, si en cada evento esto va a ir actualizándose el widget, puede ser una locura. Por eso lo mejor es que nosotros, cada vez que le demos a refresh, si han pasado 20 eventos desde ese momento, lo que hará es volver a listarse dentro de nuestra lista de registro. No me lío mucho más, ya creo que lo hemos tenido claro un poco la explicación y vamos a esta última fase para por fin terminar todo lo que sería el widget develop.